Hoy comenzamos la serie de las parábolas de Jesús. Y lo primero que yo quiero enseñar, porque el intento de esta mañana es tirar el fundamento sobre lo que es las parábolas. Y el pasaje escogido hoy, ¿verdad?, del sembrador, es el modelo perfecto de cómo se deben de seguir interpretando las parábolas de Jesús. Y para comenzar, voy a pedir que mi esposa sube aquí y haga la lectura. Voy a aprovechar el santo baluarte De sostén, sí. de sostén. Y del capítulo 4 hasta el 20. Del 1 al 20. Sí, pero solo quiero que leas del 1 al 9. Amén. Otra vez comenzó a enseñar junto al mar y se reúne ante él una multitud tan grande que tuvo que subir y sentarse en una barca en el mar. Y toda la multitud estaba en tierra, cara al mar. Vamos a leer acá para que sea la misma. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: hoy he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Hasta ahí, amén. Ok, gracias. Se puede sentar y Señor continúa bendiciendo su palabra sobre nuestras vidas, ¿verdad? Muy bien. Las parábolas de Jesús son de gran profundidad. Cuando hablamos de Jesús y el ministerio de Jesús, podemos, ¿verdad?, organizarlos bajo 3 áreas específicas. La primera, y muy conocida, su ministerio de sanidad. Jesús era un sanador. Segundo, su ministerio de la predicación. Jesús era un predicador. Y tercero, es su ministerio de educación, porque Jesús es el maestro, ¿verdad? Y de los 3, ¿cuál cree usted fue la más que los autores bíblicos le dieron a Jesús? ¿Maestro, sanador o predicador? Sanador. Le decían el rabí, o el rabinoi, o el raboni. Son el título que más sobresaliente tiene él en los 4 evangelios. Y por tanto, siendo Jesús maestro primero y más conocido en la Escritura, las parábolas tienen que ver con un medio de educación. Por tanto, en cada parábola la intención es enseñar. Las palabras que se utilizan para hablar de esto de la parábola
en el hebreo es una palabra que es jidá, y esa palabra jidá significa más que nada acertijo, hablar con acertijo. Y eso era muy común en la literatura del Antiguo Testamento. Jeremías hablaba así también. Ezequiel, Daniel, Osea, Amós. Era muy frecuente este tipo de lenguaje o predicación o enseñanza en el ministerio profético. Por tanto, podemos asumir que con el uso de la parábola, Jesús obviamente está ejerciendo un ministerio profético. 2, la palabra griega para esta, que es la que sacamos, la palabra parábola, porque no teníamos un equivalente en español, y los de la lengua castellana se robaron la palabra griega y la latinizaron, que es la misma palabra, parábola. La palabra parábola significa, se compone de dos palabras: para, que es algo que está al lado, ¿verdad? Al lado, ¿sí? Baló significa lanzar, tirar. De ahí sacamos palabras como el baloncesto, lanzar en la canasta, lo que significa esa palabra. Por tanto, vemos que en la parábola su intención original no es darte al blanco, todo lo contrario, tirártelo al lado. Por tanto, ya podemos decir que la palabra no tenía como intención ser específico o dirigido, porque hay un propósito de eso, y lo vamos a ver más tarde. Además, las parábolas y hablar en parábolas era una señal profética del Mesías. Esto está profetizado en Salmo 78:2, y luego Mateo capítulo 13, versículos 13 al 34, lo aplica así, en ese famoso capítulo del capítulo de las parábolas del reino. ¿Sabe? Que este uso del lenguaje y herramienta literaria iba a ser señal que el que lo estaba diciendo era el Mesías. ¿Qué te parece, Cholito? Okay. Segundo, las parábolas son señales que la audiencia que Jesús está hablando está perdido. Y inclusive las parábolas no están hechas para salvar, sino para aumentar la condenación. ¿Qué te parece? Cuando Mateo y Lucas, Marcos 4, Mateo 13 y Lucas 8, los tres hablan de esto. Cuando uno lee versículos 10 al 12 de Marcos 4, claramente está escrito ahí cuál es la intención. Mira, escucha esto. Dice: a vosotros les he dado el ministerio del reino de Dios, pero a los de afuera todo es presentado en parábola, para que viendo no vean, no perciban, no oigan, no entiendan, no se convierten. Y esta versión
dice aquí, y les será perdonado. En la versión mía significan, es lo mismo, dice, para que no se convierte, o sea, que no sean perdonados. Esto está basado en otra profecía. Isaías, capítulo 6, del 8, 9 y 10, cuando Isaías recibe su llamado, ¿verdad? Ese famoso pasaje en Isaías 6, donde dice, en los días que había muerto el rey Usías, Dios estaba sentado sobre nosotros. Entonces hay todo un proceso de limpieza en el hombre de boca inmundo. Dios le limpia con carbón a través de un ángel. Y entonces, después de la purificación, que eso sería otro sermón, Dios hace un llamado. ¿Y quién irá por nosotros? ¿Verdad? Y ahí aparece la profecía. Que él iba a ir a hablar, el profeta, pero esto era señal en parábola, porque Dios ya había decidido no perdonar al pueblo. Interesante, ¿verdad? Que Dios dice, si yo estoy diciendo parábola a la gente de afuera para que no se conviertan. Y dice, wow, eso es como suena medio contrario a Dios. Hermano, es que tenemos que entender que el pueblo de Israel en aquel momento era el pueblo escogido y tenían todos los pactos, todas las profecías, se sabían cuánta cosa de Dios y como quiera seguían con la poca vergüenza. Es como decir, pecar sabiendo, ¿verdad? Pecar sabiendo. Yo sé que a Dios no le agrada, pero a mí en este momento de mi vida no me importa. Y debido a ese endurecimiento, el profeta Isaías empieza a predicar de esto, que ellos inmediatamente deberían de haber entendido esto, porque ellos entienden una cultura criada, desarrollada en parábolas. Hubiese entendido claramente de que Jesús le está predicando el juicio. Por tanto, esos son los de afuera. Esos son los que el pueblo de Israel, que sabían todo, ¿verdad? Inclusive, cuando tú oyes a Juan el Bautista bautizando judíos, eso es una contradicción. Por eso es que mucha gente pensaron en este momento, porque tú estás bautizando, si nosotros somos hijos de Abraham. Porque el bautismo hasta ese momento, en tiempo de los judíos, tiempo de Jesús, era una ceremonia que solo se utilizaban cuando querían proselitar. ¿Sabe? Que si un romano quería hacerse judío, se bautizaba. Si un gentil de cualquier pueblo quería hacerse judío, se bautizaba. Pero judíos siendo bautizados por un judío es una contradicción de cultura y costumbre. Pero ¿qué es lo que está diciendo Juan? Y lo dijo bien claro, Dios puede sacar hijos de Abraham de esta piedra. Que el hecho de que tú naciste judío no dice que tú estás bien. Tú estás tan perdido, a lo mejor más perdido. Y tú necesitas convertirte. Yo te tengo que tratar a ti como un gentil, como una persona que no sabe de esto. Interesante. No, las personas que no entienden el concepto del bautismo en el tiempo judío, no entienden entonces la magnitud del discurso. Por eso es que el profeta, la imagen de Juan el Bautista, ¿verdad? Se le considera el Elías que había de venir. Porque cuando tú estudias la historia de Elías, el Reyes, vas a ver que el pueblo estaba en una apostasía. Y él vino para retornar el corazón del pueblo a Jehová. Ya usted sabe, esa famosa narrativa de Elías contra los profetas de Balaam. 400
profetas de Balaam y 450 profetas de la diosa Astarot, que era la esposa de Balaam. Ese tiempo medio difícil. Por tanto, tienen que entender que la parábola es una señal del cumplimiento profético de que el pueblo no estaba bien delante de Dios. Pero cuando el pueblo escuchaba el mensaje, la reacción era, excuse me, ¿qué quiso decir Jesús con este acertijo, con esta parábola? Y no tarcarse, mi querido hermano, el lenguaje más apropiado para aprender verdades espirituales es el lenguaje metafórico, el lenguaje simbólico. Y decían, ok. Pero Jesús dice en Juan 7:17, si alguno desea hacer la voluntad de Dios, ese conocerá mi doctrina. O sea que cuando escuchaban ahí en la audiencia, pero había uno o dos que estaban, yo quiero buscar de Dios, ese va a volver a venir una segunda vez y decir, Jesús, Jesus, ¿qué tú quisiste decir? ¿Ok? Tercero, las explicaciones de estas parábolas solo están para los discípulos o los seguidores fieles de Jesús. Que aunque la gente de afuera es un discurso de juicio y no lo entiende, pero nosotros que estamos adentro, que estamos siguiendo a Jesús, la parábola se convierte en una enseñanza sobre el reino de Dios. Gloria a Dios. Y por tanto, aquí espero en Dios que todos estemos en la misma página. Por entonces tú le vas a sacar millaje a lo que Jesús quiere enseñarnos sobre el reino de Dios. Si no, me hable, yo oro por ti después. Este es el fundamento que tenemos que tener claro si queremos entender con precisión lo que Jesucristo nos quiere enseñar como el maestro de excelencia. De nuevo, Jesús era un gran maestro porque usaba símbolos de la vida cotidiana. Esto de la parábola era de una comunidad prácticamente de campo, agraria, gente que trabaja tierra y siembra, era muy sencillo. Y la tendencia es que el Espíritu Santo sigue usando ejemplos sencillos para comunicarnos grandes verdades. ¿Okay? Por tanto, para esta gente, este uso de esta parábola es como una escuelita de niños de verano. Para que tú veas cuán malito estaba. Que ya Dios le tenía que hablar en muñequitos casi. En el cuento, en la historia. ¿Okay? Y aquí Jesús dice que estaba en la playa. Cristo le encantaba la playa. Los mejores discursos eran en playa o eran en montañas. ¿Verdad? Como 7 de los 12 eran pescadores, asumo que la gente que conocía a Pedro, casi la mayoría, era de esa comunidad. Entonces, él se acercaba. El pasaje dice que él se fue a la orilla del mar y la gente siguieron. Y él, pues, se montó otra vez en un barquito. Y desde el barco
predicaba. O sea, eso es lo hermoso de esta metodología, que luego más hay un famoso filósofo que lo usa mucho, y es Platón y Sócrates. Perdóname, ellos les encantaba hablar, y especialmente a Aristóteles, que ellos predicaban con la naturaleza, veían el sol y todas esas cosas y esto, y enseñaban. Ese era el método peripatético. Pero Jesús tenía detrás de él un horizonte. Interesante, ¿verdad? El símbolo de horizonte, porque el horizonte es ese punto, hermano, donde el cielo y la tierra se unen. Y fácil, es perfecto para hablar del reino de los cielos. Cómo lo celestial toca lo terrenal. Por tanto, tenía un ambiente que parte de un educador, todos que hemos enseñado sabemos que tenemos que crear ambiente para poder enseñar. Y Jesús estaba allí, frente al mar, y en una versión dice que todo el mundo estaba de pie, porque en esa metodología son los maestros los que se sientan. Por eso que mucho tiempo en la universidad me decían, profesor, ¿cuál es tu cátedra? ¿Cuál es tu cátedra? Y uno dice, wow, esa palabra es bien fina. Pero cátedra es lo que significa cuál es tu asiento. Cátedra es lo que significa silla. Y era de la metodología de enseñanza. Pues Jesús estaba en el barco sentado, mientras todo el mundo está de pie. Hoy el único que está de pie soy yo, mientras todos ustedes están sentados. Vamos a cambiar los tiempos. Pero a mí me encanta que Jesús esté en un barco, porque el barco siempre por tradición se le asociaba con la iglesia. Por mucho tiempo el santuario se llamaba la nave principal. No sé aquellos si saben, pero era parte del lenguaje de la iglesia. Pues Jesús está con el horizonte detrás de él, la conexión del cielo y la tierra, pero a la misma vez el horizonte es un símbolo de cuál va a ser tu destino de este punto en adelante. ¿Cuál es la estrella que vas a seguir? ¿Cuál va a ser la trayectoria? Por tanto, estos conceptos de reino son de suma importancia para que el creyente viva en victoria en la tierra que está. Gloria a Dios. Otra cosa, hermano, si algo predicó mucho Jesús, fue del reino. Y no tenemos una muy clara noción del concepto del reino de Dios. Y hay un montón para mí con unos tipos de disparates que no voy a honrar citándolos. Pero son conceptos equivocados sobre el reino. Sabemos que la iglesia tiene que predicar los valores del reino. Porque no solamente predicamos el evangelio, pero dentro de ese evangelio están los valores del reino de Dios. Que en otra palabra, bien sencillo, cómo tú puedes vivir de tal manera que siempre estás en contacto con tu Dios. ¿Cuántos aquí son ciudadanos del reino? Amén. Amén. Porque cuando hablamos del reino, casi siempre pensamos en el reino celestial. Pero Jesús enseñó en el Padre nuestro, ¿qué? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. Jesús siempre quiso que el reino de Dios esté entre nosotros. Inclusive en Lucas, cuando Jesús hace algo, Jesús le dice al discípulo, el reino de Dios está entre nosotros. Por tanto, el reino se comienza a vivir aquí,
y no cuando uno va a morir. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Entendieron? Y como base de todo lo demás que viene sobre las enseñanzas de la parábola, que para nosotros los creyentes es ir atendiendo el concepto del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Amén, amén. Aquí obviamente empieza con la parábola de un sembrador, ¿ok? Que obviamente es Jesús, ¿verdad? En nuestro contexto es que predica, ¿ok? La semilla es la palabra. O sea, que aquí, hermano, estemos bien atentos, porque aquí lo que el autor está diciendo a través de la voz de Jesús es: ¿cómo está esa audición? ¿Cómo estás escuchando? Porque todo tiene que ver con cómo tú reaccionas. Ahora mismo, en este momento que yo te estoy predicando, Dios automáticamente te va a hacer responsable de la semilla que está saliendo de este púlpito. Y Jesús enseñó que había 4 tipos de reacciones con la gente que escucha la palabra. O sea, Isaías habló, Isaías en su libro dijo: mi palabra nunca vuelve vacía. Eso es cierto, porque aquí Jesús garantizó 4 reacciones que vienen de la predicación. Y inclusive, si llegamos a hacer cálculos matemáticos, dice que solo el 25% de la gente que escucha la palabra de Dios se van a salvar. El 75% se va a perder. Significa, no porque un ratón esté en una caja de galletas lo hace galletas. Y Jesús habló de las cizañas y el trigo en el mismo campo. Pero cuando llegamos a ese, vamos a explicar. El primero, dice, sale un sembrador. Cada vez que tú oyes la palabra de Dios, Dios te hace responsable de cuál va a ser tu reacción. Los que trabajan con la tierra entienden esto mejor que uno. Los muchachitos hoy, con tu Instagram, Facebook, no sé si Twitter, pero hay que usar un lenguaje más tecnológico, tú sabes. Si fuera yo y tuviera la audiencia de jóvenes, yo estaría hablando de cómo tú reaccionas con el selfie. Cómo el selfie de la palabra de Dios llega a tu vida. Tú sabes que eso es lo que es de moderno hoy, ¿verdad? Todos los jóvenes. Pues la palabra de Dios es como ese retrato. De selfie, te quita el celular, la palabra de Dios, ¿cómo tú reaccionas? ¿Okay? ¿Están conmigo? Alex, ¿entendiste, bro? Ok, la primera es que Jesús le dice: salió un sembrador a sembrar. ¿Cuántos aquí siempre están compartiendo la fe de Jesús? Okay. Salió a sembrar el mensaje. Hermano, uno no se predica a sí mismo. Pablo fue claro. Pablo dijo: yo no me predico a mí mismo, sino me predico a Cristo y a este crucificado. Que es otra manera de decir, lo predico aunque el discurso de la muerte en la cruz sea algo de vergüenza pública. Eso es como decir hoy, yo predicar del tipo que murió en la silla eléctrica. Tú me estás diciendo a mí que él es Salvador, el que murió en la silla eléctrica. Así, la muerte de Cristo no era algo
de engullecerse, o inclusive la muerte de cruz era la muerte de un criminal. Así se mataban los criminales. Y Pablo, tú vienes a mí a predicarme de un criminal, que un criminal me puede salvar. Y después sí, porque él pagó nuestra deuda. Y eso entramos. Pero para que te den tiempo de cómo estas cosas se sentían y parecían 2000 años atrás. Nosotros no, nosotros aquí estamos en la historia, aleluya. Podemos hablar de la cruz con una facilidad increíble. Y el sembrador salió a sembrar. Y dice que la semilla cayó junto al camino. Junto al camino, y vinieron las aves y se la devoraron. Interesante. ¿Cuántos saben aquí que Jesús es el camino? ¿Cuántos aquí dicen amén? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Y dice, estos cayeron juntos al camino. Y yo, para mí, yo lo sé, ¿verdad? Ellos se juntan, pero ¿no? ¿Quién sabe quién los cría? ¿verdad? Juntos. Y yo siempre he analizado esto, no está en el camino, están juntos al camino. Estas son las personas que escuchan la palabra de Dios, pero siempre están viviendo en la periferia. Esto oyen las palabras hasta se disfruten, pero no vas más allá. ¿Sabe? Santiago fue bien bueno. Yo decía, la fe sin obra, ¿qué? Dead. Estas personas son los que caen junto al camino. Estos son los cristianos encubiertos. No como en la película secreta. Estos tienen la apariencia de ser creyentes, se visten como creyentes, andan con la Biblia como creyentes, tienen la jerga y el lenguaje del creyente, pero solo viven a la orilla. No hay más. Jesús interpretó esto. Esa falta de dar el segundo paso, esa falta de compromiso. Jesús dice que las aves es el diablo, símbolo del diablo. Significa, mira lo fuerte, esto es muy fuerte, que la semilla que fue sembrada, el diablo viene y lo arrebata del corazón. ¿Qué te parece, Choy? ¿Cómo es que esa persona puede permitir que el diablo tenga tanta accesibilidad a su corazón? Yo te pago a ti, una vez que esa palabra de Dios venga a mi corazón, a mi vida, que el diablo venga, los demonios vienen. No, Señor, eso está en mi corazón, eso le pertenece a Dios. El problema de es que no hay forma de refrenar las intervenciones satánicas en su propia vida. Vienen aquí, reciben la palabra, pero afuera de la puerta está esperando el diablo. Y dice, te voy a quitar la esperanza que recibiste hoy, te voy a quitar la fe que recibiste hoy, te voy a quitar el consuelo que recibiste hoy. Y a veces hay que ponerse la armadura del creyente, ¿sabes? Por eso es que tú puedes tener mucha gente en la iglesia, lleva mucho tiempo en la iglesia, oye la palabra de Dios, pero no hay cambio. ¿Por qué? La semilla tiene que germinar. Pero si el diablo viene a hacer eso, te lo quita. Pero cuando el diablo quita eso, obviamente cuando ya tú no le pones importancia a lo que Dios te ha dicho.
das importancia a otra cosa. Por tanto, acatemos lo que el profeta dice, sobre todo guarda de tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por tanto, ya en el día de hoy hay gente que han decidido revivir su vida en ser cristiano de la orilla, de la periferia. No está en el camino. El simpatizante. A mí me gustó la iglesia. Sí, yo soy civilizado. Pues no ha entendido la importancia de la palabra, que siempre es un fin salvífico y transformador. ¿Están conmigo? ¿Quién aquí no entendió eso? Muy bien. Pues vamos por buen camino. Y yo lo voy a dejar aquí. Esto no me puedo adelantar. Si tú quieres saber, escuchar la segunda parte, venga a este mismo lugar, a esta misma hora y por este mismo canal. Y vamos a seguir entendiendo el reino de Jesucristo a través de su palabra. Muy bien, vamos a estar de pie. Hoy tiene el fundamento de lo que es una palabra. Dios quiere que tú entiendas lo que es el reino de los cielos o el reino de Dios. Vivir eso. Y hoy todo depende de cómo vas a reaccionar a lo que se ha predicado. Los próximos domingos vamos a ver los otros tipos y qué representan. En el día de hoy Dios ya no quiere oyentes de la periferia. No quiere gente que son simpatizantes solamente. ¿Saben por qué? Porque mientras tú estás ahí, el diablo te va a robar hasta la vida. No hay defensa contra la influencia del diablo en tu vida. La mejor defensa va a ser cuál será la reacción tuya a lo que Dios te ha dicho. A lo que Dios te ha dicho. Por tanto, yo hago este llamado a todos los que nos ven, a todos los que están aquí, de que si tú quieres tomar una decisión de dejar vivir la periferia, pasa frente. Y si Señor, yo quiero que la semilla germine en mi vida y produzca un montón de cosas. Si sale de alguien que están viviendo también en la periferia, pasen a frente y oren por ellos, para que Dios, por medio del Espíritu Santo, conserva esa palabra en su corazón, para que después el poder del Espíritu comience a germinar esa semilla. Por tanto, mientras el ministerio cante, todo aquel que desea pasar al frente, pase y vamos a los que vivieron siempre en la periferia. Le dan al Señor, pero yo fui a la iglesia. Digo, sí, te fuiste. Pero ¿cuántas veces yo no te hablé? ¿Cuántas veces yo no te dije lo que tenía que hacer? Y cada vez
Dejate que el diablo te arrancara eso del corazón. Tú estás aquí no porque yo te condeno. Tú estás aquí porque tú te condenaste a ti mismo. ¿Cuántas veces a lo mejor el pastor David predicó trayendo el mensaje? Y tú siempre decidiste vivir en la periferia. Si un día de esos hubiese querido aceptar la semilla que fue implantada y vivirla, tú no estarías aquí en el juicio final, sino estarías en la gloria, en la presencia de las mansiones de Jesús. Por tanto, estos son decisiones de vida o muerte. Si hay alguien más que desea que oren por ti, o oren por alguien que todavía está viviendo en la periferia, oremos, porque esa gente no se salva. Con todo el amor de Dios, no se salvan si no le responden como Dios quiere. Como Dios quiere. Si no hay más, vamos a orar. Entramos a la mesa del Señor. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por las enseñanzas de la parábola, porque a nosotros los creyentes nos ayudan, Señor, llegar al cielo y nos ayudan a vivir una vida agradable de ti en este mundo. Señor, que la palabra predicada caiga en buen terreno en esta mañana y en todos los restos domingos, donde vamos a hablar de tus enseñanzas sobre nuestra vida. Gracias, bendice estas vidas. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso a Cristo.